Historias de biblioteca. Solitariamente acompañada. Una noche más me dirigí a la biblioteca de mi pueblo. Eran las 11:30. A esa hora, la bibliotecaria ya se había ido a casa y yo, como siempre, abría la puerta con mi llave. Llave que había conseguido al tomarla prestada de aquel moño con gafas cuando no miraba para hacerle una copia. Fui hasta la mesa donde solía esperarlo y encendí la lamparita. Adoraba ese sitio. Rascacielos enormes llenos de libros que simulaban ser las ventanas y en cada una de ellas una historia distinta. Como si se cotilleara, me acercaba a ellos con frecuencia. Invadía esa intimidad tan pública y a la vez tan personal que tenían. La zona de las mesas de estudio también me gustaba. Eran como pequeños huertos donde la gente cultivaba sus mentes, o como algunos de mis compañeros, su educación sexual, que parecía mucho más importante. Siempre bajo la luz tenue de esas lamparitas verdes que eran como la luna particular de cada quien que lo necesitara. En el techo había enormes halógenos que cuando se encendían podían cegarte más que el mismísimo sol, aunque cuando estábamos aquí no los encendíamos. Nos encantaba el ambiente que se creaba con un par de lunas encendidas, sobre todo cuando la luz de la calle se colaba por las ventanas rectangulares en la parte superior, casi rozando el techo. Era algo mágico. «Te veo entretenida», dijo una voz mientras seguía absorta observando el lugar. «Ni siquiera has elegido un libro», continuó con su característica sonrisa burlona. «Buenas noches a ti también», respondí, intentando ocultar la alegría que me invadía cada vez que lo veía aparecer por aquella puerta desgastada. Uría era un chico silencioso y reservado. No sé mucho sobre su vida privada, ya que cuando le pregunto, evita el tema o se pone a hablarme sobre el libro que esté leyendo en ese momento. Lo único que conseguí averiguar es que sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 16 años. Físicamente era bastante atractivo. Pelo negro, un poco largo, usando el famoso wolf cut que tanto llevan ahora los chicos y chicas, piel pálida, casi transparente. Era más alto que yo. Calculo que medirá alrededor de 1,80 y sus ojos eran negros como la noche. Adoro perderme en ellos cuando comentamos los libros. Olvidé mencionarlo antes. Uría y yo nos reunimos aquí a leer libros y comentarlos. Ninguna de las personas de mi instituto comparte mi gusto por la lectura, pero el día que conseguí venir por primera vez a estas horas, lo conocí. Estaba ahí, reposando sobre esas incómodas sillas, leyendo su libro favorito, 100 años de soledad, el cual me recomendó y me encantó. «¿Qué tal llevas matar a un ruiseñor?», me preguntó ignorándome. «Bien, lo terminé ayer. Debo reconocer que se me hizo pesado al principio», contesté. «¿Pero qué dices? Si al principio es cuando se puede conocer bien a Scout y Jem, además de poder ver lo bueno y responsable que es Atticus». Uría siempre vive mucho en los libros y además matar a un ruiseñor es de sus libros favoritos. Di algo malo de él y vas a desear no haber dicho nada. Comenzamos a comentar los libros que estábamos leyendo, como siempre, y nos pusimos a ver cuál sería el siguiente. Él me recriminaba venir aquí en días entre semana, ya que al día siguiente tendría que ir a clase y me estaría quedando dormida por las esquinas. Pero yo siempre le respondía lo mismo. Si no vengo, ¿a quién ibas a estar recomendando 80 libros cada noche? Puedo hacer una lista y entregártela cuando te vea el fin de semana. Noté cierto tono de culpabilidad en su voz. Sé que quiere cuidarme, pero yo quiero verle. Me aproximé para abrazarlo, pero se dio la vuelta para señalarme un libro. Me daba rabia que hiciera eso, así que lo ignoré y me fui a la mesa a consultar los libros que ya habíamos seleccionado, a ver cuál iba a ser mi siguiente libro. Al poco, Uría se sentó frente a mí y comenzó a hojear los libros conmigo. Él se decidió esta vez por uno que hablaba sobre una de las diastinas chinas. Yo, en cambio, decidí comenzar por uno de misterio y terror. Al poco de estar leyendo, me di cuenta de que Uría me estaba mirando tras su libro. ¿Ocurre algo?, pregunté mientras cerraba mi libro y lo colocaba cuidadosamente sobre la mesa. ¿Cómo estás en clase? La pregunta me sorprendió y no pude evitar mirar hacia otro lado antes de mirarlo de nuevo y responder. Bien, ni yo me había creído eso. Arrugó los ojos, soltó el libro y se apoyó con su brazo izquierdo sobre la mesa para mirarme a los ojos con calma. ¿Qué ha pasado? Volví a coger mi libro para evitar su mirada. ¿Han vuelto a decirte algo?, preguntó. Yo negué con la cabeza mientras seguía mirando el libro fijamente. Igual ese es el problema,
Pronunciar esas palabras me provocó un gran pinchazo en el pecho. Cuéntame. Levanté la vista del libro y allí estaba él, mirándome con esa sonrisa tranquilizadora que tanto me partía el corazón. Respiré hondo y comencé a explicarle. Básicamente no hablo con nadie. Hablo con el chico que te dije. Él asintió. Pero ya. Aunque intente hablar con más gente del instituto, solo consigo soltar 2 palabras y al poco se me acaba la conversación. Una pequeña lágrima se deslizó sobre mi mejilla y yo la quité con velocidad. Pero está bien, ya me estoy acostumbrando a estar sola. ¿Qué consideras que es la soledad? Esa pregunta me pilló completamente por sorpresa. Ya había hablado con Uria sobre mis problemas para socializar, pero nunca me había hecho una pregunta como esa. ¿Qué es la soledad? ¿Es un concepto tan amplio? Creo que es algo complicado de explicar. Me decidí a mencionar tras unos segundos. Intentaré comprenderlo, respondió él, dejando su libro sobre la mesa y mirándome fijamente a los ojos. No recuerdo ni haberlo visto cogerlo de nuevo. Pues creo que la soledad se percibe de forma diferente para cada persona. Por ejemplo, una persona rica siente soledad al darse cuenta de que muchas de las personas que se le acercan es para aprovecharse de su dinero. Hice una breve pausa para pensar un poco. En cambio, yo, al momento de pronunciar estas palabras, Uria se cruzó de piernas colocando sus delgados brazos sobre su regazo y mirándome aún con más atención, haciendo que me pusiera un poco tensa y teniendo que apartar la mirada. Pienso que tengo una familia que me quiere y gente que se preocupa por mí, como tú, pero me siento sola, porque aunque sé que hay gente conmigo, el hecho de no tener una amistad cercana me duele, hace que me cuestione si el problema de no poder socializar es mío, si soy alguien que espanta a la gente o hace que no quiera acercarse nadie a mí. No creo que espantes a la gente, dijo con una voz tan sincera que casi dolía no poder creer en sus palabras. Sí, pero no puedo evitar pensarlo. Me forcé a sonreír y mentirle un poco para que no se preocupara. ¿Tú te sientes solo? Me atreví a preguntar, aun sabiendo que intentaría evitar la pregunta. Observé cómo bajaba la pierna que descansaba sobre la otra y se ponía incómodo. Sé que no te gusta hablarme de ti, pero creo que esto debería ser un 50-50. Yo hice un esfuerzo y, al fin y al cabo, no puedes evitar que me preocupe por ti. Parece que conseguí convencerlo, ya que soltó un gran suspiro y se preparó para hablar. Generalmente sí, pero mi soledad es distinta a la tuya y también a la de una persona rica. En mi caso, yo sufro una soledad obligada. ¿Obligada? No terminaba de entender eso. Sí, tú no consigues establecer conversaciones con la gente, pero al menos tienes la posibilidad de intentarlo. En cambio yo... Hizo una larga pausa. Se notaba que le estaba costando hablarme de esto. Yo me gané mi soledad y mi imposibilidad de hablar con alguien. Puedes hablar conmigo, dije. Él soltó una pequeña sonrisita que hizo que pudiera relajarme un poco. Sí, al menos puedo hablar con una persona. Su mirada se volvió oscura de nuevo. Pero sabes que no quiero que te encariñes conmigo. Debes conocer gente y establecer relaciones. Te prometí que lo intentaría. Uria me miró con una sonrisa, pero con una gran tristeza en los ojos. Pero no te puedo prometer no tenerte cariño. Esa promesa ya la rompí hace bastante. Vi cómo apreciaba y a la vez odiaba esas palabras. ¿Sabes qué? No quiero oírlo de nuevo, lo interrumpí conteniendo las lágrimas. Gracias a ti no me siento completamente sola. Déjame disfrutar de tu compañía el tiempo que pueda. Lo miré a los ojos y él puso una sonrisa provocativa, lo cual me desconcertó. ¿Estás loca, lo sabías? Concluyó con una pequeña risita. Tras esta charla, continuamos leyendo y hablando sobre nuestros respectivos libros, aunque la pregunta de la soledad me seguía rondando la cabeza. Es complicado expresar esa soledad acompañada en la que sentía que vivía y que, por más que intentara, no podía cambiar. Pero había una cosa que tenía clara. Compartir con él estos momentos hacía que ese sentimiento desapareciera por unos instantes. Llegaron las 2:45 de la madrugada y debía empezar a recoger para irme a casa. Coloqué los libros que había decidido no leer y escondí un poco el que me estaba leyendo para que nadie lo cogiera antes de que pudiera pedirlo mañana después del instituto. Recogí mi mochila y me dirigí a la salida acompañada de Uria. Odiaba ese momento, despedirme de él. Descansa todo lo que puedas y ten cuidado al volver a casa. Siempre decía la misma frase.
¿Vas a estar aquí mañana? Lo intentaré, como siempre, lo intentaré. No puede ni imaginarse lo que me dolía pensar que puede que no lo viera al día siguiente. Te esperaré con la luz encendida, contesté forzando una sonrisa. ¿Y cotilleando en las ventanas de los rascacielos? Preguntó con una sonrisa pequeña pero hermosa. No existe mejor forma de esperarte, concluí y me giré para irme. Cuídate. Noté cómo la voz se desvaneció y me di la vuelta lo más rápido que pude. Ver su imagen desvanecerse era algo que cada día me costaba más asumir. Una noche más volví a casa con el corazón encogido y con el miedo de no volver a verlo más, como siempre. Escrito por Andrea González.